¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha Ahí bien. está. Perfecto. Sí, ¿Qué tal? Buenos perfecto. días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en derechos políticos y su relación con los derechos humanos. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y a mí me tocó hablar un poco de algunos derechos políticos, pero relacionados directamente con algunos derechos humanos. Entonces vamos a ir revisando todo el sistema. Las sesiones que van a tener conmigo son el día de hoy y el día de mañana. Entonces vamos a ir un poco aterrizando dónde podemos clasificar los derechos políticos y cuál es la distinción de los derechos políticos con toda otra serie de derechos y cómo sobre todo los podemos distinguir, porque acuérdense que México es un país muy distinto a todos los demás países en el mundo. Es un país que tiene pues un diseño completamente distinto, ¿no? Es un país que tiene, entre otras cosas, pues un sistema híbrido que no tienen otros países en el mundo. Por ejemplo, ya lo vamos a ir viendo, pero todos los países pues democráticos tienen un tribunal constitucional que revisa todas las materias, también revisa obviamente los derechos políticos ese tribunal constitucional, como puede ser el Tribunal Constitucional español, o el Consejo Constitucional francés, o la Corte Constitucional italiana, o acá en Latinoamérica el Tribunal Constitucional de Costa Rica, de Colombia, en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero hay un máximo tribunal que es un tribunal constitucional y protege todos los derechos humanos. Su función, como lo dice el nombre, al ser un tribunal constitucional, es proteger las normas constitucionales, los principios que están en la Constitución y los derechos que están dentro de la Constitución también. En México, lo veremos, tenemos un sistema híbrido donde aquí sí tenemos dos tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vamos a ver, que protege todos los derechos, a excepción de los políticos. Y entonces en el mundo, cuando revisan el tema de México, dicen, es que su constitución mexicana dice, a excepción de los políticos. ¿Y por qué dice excepción de los políticos? Porque los derechos políticos no los protege directamente la Suprema Corte. Los protege otra jurisdicción especializada y los protege tribunales electorales que solamente se dedican a lo electoral y que solamente se dedican a proteger derechos políticos. Entonces vamos a ir viendo los diferentes sistemas, vamos a ir viendo esa distinción entre unos derechos y otros y finalmente pues vamos a ver, ¿no?, algunos ejemplos y algunos casos de algunos derechos políticos. Acuérdense que pues pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, pueden poner por ahí una manita o pueden poner cualquier comentario en el chat y con todo gusto lo revisamos. Las sesiones serán el día de hoy y el día de mañana. Yo no soy muy, no me gusta hacer muy, tener sesiones muy largas porque, bueno, el chiste es ser concreto, ser breve y señalar los puntos claves, ¿no? Pero todos modos van a tener dos sesiones conmigo. No sé si después, en este mismo diplomado, tengan algunas otras sesiones, pero bueno, ojalá les sea de utilidad las pláticas de hoy y de mañana. Y les digo, pues sí, para mí es muy importante su participación. Si tuvieran algún tema que quisieran revisar, pues con todo gusto estamos ahí a sus órdenes, ¿no? Para comentar cualquier tema relacionado con esto de los derechos humanos y los derechos políticos, o también cualquier otro tema que quisieran revisar, pues con todo gusto, ahí estamos a sus órdenes. La presentación que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana, pues está aquí a su presentación, está aquí, digo, a su disposición. Mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx, ahí estoy a sus órdenes. Mañana, terminando la sesión de mañana, si quisieran esta presentación, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver mañana, si quisieran tener esta presentación, pues en la sesión de mañana, cuando terminemos, pues con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico y en cuanto yo tenga oportunidad, con todo gusto, pues les hago llegar esta presentación. Bueno, les decía, para saber cómo está el sistema, pues como dicen en muchas partes, ¿no?
¿Cómo sabemos si en México estamos bien, estamos mal? ¿Cómo sabemos si la protección de derechos humanos en México es buena, es regular, es mala? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos, en qué tenemos que actualizarnos para tener una mejor protección de derechos humanos? Pues lo primero que hay que revisar es pues, qué pasa en el mundo, dónde hay buenos tribunales que protegen derechos humanos, dónde no hay buenos tribunales, qué pasa también, es muy importante este tema de revisarlo, qué pasa con el marco internacional, los temas convencionales, los tratados internacionales, los tribunales internacionales, cómo impactan en México cuando se hace protección de derechos humanos y también pues ya aterrizándolo a la materia electoral, que es un tema todavía mucho más complejo, la protección de derechos humanos, lo vamos a ver, en este caso de derechos políticos por tribunales internacionales. Porque acuérdense que los tribunales internacionales, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues sí protegen derechos políticos, pero ya lo analizaremos a fondo. Sí protegen derechos políticos, pero después. ¿A qué me refiero con después? Protegen derechos políticos, pero ya que terminó el proceso electoral, a lo mejor podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decirle, oye, el Estado mexicano no hizo protección de este derecho político. Más que el proceso electoral ya se acabó, las elecciones ya terminaron. Entonces, ese es un punto muy importante que tiene México con la materia electoral y la vamos a ir revisando poco a poco. La materia electoral, pues lo deben saber muchas y muchos de ustedes, es una materia que se tiene que resolver muchas veces los asuntos en días. Entonces, es una materia muy rápida, de resoluciones muy rápidas, sí protege derechos políticos, la materia electoral, los tribunales electorales, pero lo hacen muy rápido, no nos da tiempo, por ejemplo, si yo soy un candidato y me están vulnerando un derecho político, pues no me da tiempo de ir a la instancia internacional para ese proceso electoral. Ya iré después, pero en ese proceso electoral, ¿quién va a proteger mi derecho político en última instancia? La Sala Superior del Tribunal Electoral. De ahí la gran responsabilidad que tiene la Sala Superior, porque dice, pues yo tengo que proteger el derecho político de esta persona que está en un proceso electoral, y entonces, ¿qué hace la Sala Superior? También ya lo veremos, pues ejerce lo que llamamos técnicamente control de la convencionalidad. El Tribunal Electoral aplica directamente tratados internacionales, revisa el derecho internacional porque sabe que su sentencia va a ser definitiva e inatacable y que a esa persona que se le está vulnerando un derecho político no le va a dar tiempo de ir a la instancia internacional. Entonces lo que hace el tribunal es, pues me traigo los tratados internacionales, me traigo convenciones, me traigo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplico aquí directamente en México. Porque, insisto, a esa persona no le va a dar tiempo de acudir a la instancia internacional. Y bueno, las sentencias, es que también lo vamos a ver, que es un tema muy importante, que las sentencias del Tribunal Electoral en nuestro sistema jurídico mexicano pues son definitivas y inatacables. Y ahí nos empiezan a cuestionar, ¿no? Pero ¿cómo que no podemos ir a la Suprema Corte? No, en México el diseño así está y no podemos ir a la Suprema Corte una vez que resuelve el Tribunal Electoral. Es definitiva, inatacable sus sentencias, por eso es muy importante pues ver qué está diciendo pues todos los días prácticamente el Tribunal Electoral. Pero bueno, antes de entrar a México, sí vamos a dar una repasada rápidamente en algunos tribunales importantes en el mundo, a ver cómo están allá y qué podemos copiar del diseño europeo, por ejemplo, y qué podemos copiar del diseño de Norteamérica o el diseño anglosajón para traerlo a México. Y porque les digo, donde en México también el modelo mexicano se está copiando en muchos países del mundo. Ya, por ejemplo, cuando entremos a revisar el artículo primero de la Constitución que habla de derechos humanos, pues es un artículo que se está plasmando en muchas otras constituciones en el mundo, pero aquí fue primero. Y luego el sistema electoral que tenemos en México ya también lo están revisando en otros países en el mundo, porque es muy eficiente. Empezando desde la credencial. Si yo les pregunto a ustedes, ¿todos tienen credencial? Pues seguramente me van a decir que sí, y se tardaron mucho en ir por su credencial y en que les dieran su credencial. No,
Y entonces se nos hace eso a nosotros muy normal, pero muy pocos países en el mundo le dan credencial a todas las personas. Y luego es gratuita. Y luego en México, pues acuérdense, México tiene una lista nominal de las más grandes en el mundo. México tiene una lista nominal de los 10 países más grandes en el mundo. O sea, no estamos en Suecia, no estamos en Noruega, que son 5 millones de personas todo el país, o 10 millones de personas todo el país. En México, nada más en la lista nominal, somos 94 millones de personas. Entonces, imagínense tener un padrón con 94 millones de personas, tener una lista nominal con 94 millones de personas y darle su credencial a 94 millones de personas. Si se me pierde, me dan otras. Si me cambio de domicilio, me dan otras. Y luego, lo que ya no nos vamos a salvar. Imagínense imprimir 94 millones de boletas nada más para la elección presidencial. Pero ¿qué tal si, como sucede como en la Ciudad de México, qué tal si también tenemos en elecciones de senadurías, elecciones de diputaciones, elecciones de jefatura de gobierno, elecciones de alcaldías, elecciones de diputaciones locales, todo en el 2024? Van a tener que imprimir 94 millones de boletas. No, pues en México, en la Ciudad de México, van a tener que imprimir 6 boletas por ciudadana, 6 boletas por ciudadano. Cada persona le van a dar 6 boletas aquí en la Ciudad de México en el 2024. Y todo el problema empezó porque estamos en 2023 y no nos hemos atrevido, hablo así como sociedad mexicana, no nos hemos atrevido a incorporar en el sistema electoral mexicano el voto electrónico. Y como no vamos a tener voto electrónico para el 2024, pues a imprimir boletas y boletas y boletas y boletas y millones y millones y millones de boletas. Les digo, nada más para la elección presidencial se van a tener que imprimir pues 95 millones o 96 millones de boletas solo para la presidencia. Y bueno, son otros temas, pero bueno, vamos a ir revisando, les digo, los diferentes sistemas jurídicos. Primero nos vamos a ir a Europa. Muchos dicen que en Europa está el sistema jurídico más avanzado, que la protección de derechos humanos en un sistema más avanzado es la del sistema europeo. En el sistema europeo hay 2 órdenes muy importantes, el nacional y el orden internacional. Todos los países que forman parte de la Unión Europea pues tienen su propia constitución, su poder legislativo, su poder ejecutivo y también tienen sus propios tribunales. Como les decía, todos los países en Europa tienen democráticos, tienen su tribunal constitucional. Y si van a Holanda, y si van a Bélgica, y si van a Italia, y si van a Francia, y si van a España, lo que sea, van a ver que tienen su tribunal constitucional. Si a mí, por ejemplo, si yo soy italiano y me vulneran un derecho humano, entonces voy a ir primero a la jurisdicción nacional de mi país. Y puede ser que mi asunto llegue hasta el Tribunal Constitucional, en este caso de Italia, a la Corte Constitucional Italiana, para que me protejan un derecho humano. Entre ellos, un político podría ser. Bueno, cuando resuelva la Corte Constitucional Italiana sobre la protección del derecho humano que a mí me están vulnerando, si esa Corte Italiana emite una sentencia donde no me está protegiendo mi derecho político o mi derecho humano, que fui a decirle que necesitaba que me lo protegiera y no me lo está protegiendo, por lo que ustedes quieran, pues yo puedo impugnar esa sentencia a la instancia internacional. Entonces esto, fíjense, le costó mucho trabajo a los estados europeos someterse a una jurisdicción internacional. Le costó mucho trabajo, por ejemplo, al que más trabajo le costó fue al Consejo Constitucional francés. Le costó mucho trabajo aceptar que había una instancia internacional que podía revisar sus decisiones, tratándose de protección de derechos humanos. Pero quien presionó al gobierno francés pues fue la propia ciudadanía. La ciudadanía ya hace muchos años, cuando empezó este tema de la Unión Europea, le insistió y le insistió y le insistió al gobierno que se incorporaran a la Unión Europea. Y el gobierno francés dijo, voy a poner
soberanía y voy a perder mi soberanía y voy a perder mi soberanía. No, no, no quiero. Como también los ingleses decían, yo tampoco quiero, pero la sociedad francesa pues presionó al gobierno francés y se incorporó a la Unión Europea. Lo mismo la sociedad inglesa presionó al gobierno del Reino Unido y se incorporaron a la Unión Europea, que ya ven que los ingleses, ya luego lo platicaremos, ya se salieron, pero bueno. Entonces, cuando te incorporas a la Unión Europea, ¿qué sucedió entonces en estos tiempos? Pues que había una instancia superior que iba a revisar lo que resolvían en la instancia nacional. Entonces, si el tribunal, por ejemplo, constitucional español resuelve una sentencia relacionada con protección de derechos humanos, yo me puedo ir a la instancia europea. Y entonces en la instancia europea tenemos todo un sistema. Fíjense, hay un derecho europeo y actualmente tienen en ese derecho europeo una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos que aplican para todos los países de la Unión Europea. Inclusive en la Unión Europea ya están hablando, no sé si lo van a lograr o no, pero en la Unión Europea ya están hablando de tener una constitución europea. De plano, ya así. No solo cartas de derechos fundamentales y principios democráticos, sino de plano ya quieren constituir una, pues valga la redundancia, constitución europea. Hasta allá lo andan pensando. Ya tienen un Parlamento Europeo. Eso ya está desde hace mucho tiempo. Y este Parlamento Europeo pues crea legislación europea. Toda esta legislación europea, pues va a aplicar para todos los países de la Unión Europea. Y obviamente, pues si tienen legislación europea que es superior a la legislación nacional, pues también tienen un Tribunal de Justicia de la Unión Europea y este Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues va a emitir jurisprudencia, va a interpretar las normas europeas y esta jurisprudencia que emita este tribunal será obligatoria para todos los estados europeos. Entonces ya no puedo andar presumiendo yo que soy español y que lo que diga mi tribunal constitucional español es la última palabra, no. A mi tribunal constitucional español lo puede revisar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o lo puede revisar, también lo vamos a ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y se dice, ¿no? Y se sigue la discusión, pues se está perdiendo soberanía, no se está perdiendo soberanía, pero ¿saben qué sucede? Que el tema de la soberanía a los europeos no les interesa tanto. A los europeos lo que les interesa es que se protejan sus derechos humanos, incluyendo los derechos políticos. Y si ellos dicen, si hay una instancia europea que va a proteger mi derecho político o mi derecho humano, que ustedes quieran, pues no me interesa si se vulnera o no la soberanía nacional, la soberanía del Estado europeo, de un Estado europeo, y así lo han decidido. Les digo, los franceses les costó mucho trabajo, los ingleses les costó tanto trabajo que ya luego en un referéndum que se hizo hace poco tiempo, ustedes lo deben conocer muy bien, dijeron, pues nos vamos de la Unión Europea. Porque esos países anglosajones son países muy avanzados, pero muy avanzados, son culturas muy avanzadas, son ciudadanía muy madura, donde ellos toman las decisiones, ¿eh? O sea, todavía no llegamos a México ni en Latinoamérica a esos puntos tan importantes del sistema anglosajón, pero los ingleses muchas veces toman sus decisiones directamente ellos, nada de que mis representantes en el Parlamento, no. Muchas veces se hacen referéndum directo a la ciudadanía. Por ejemplo, fíjense todo lo que pasó. Cuando se hizo un referéndum porque la ciudadanía empezó a presionar al gobierno inglés y le dijo, oye, no estamos de acuerdo con la Unión Europea, tenemos unas condiciones de vida muy bajas, no sé qué, nos está afectando. Total, le dijeron al gobierno, haz un referéndum. Imagínense que aquí en México le diga a la ciudadanía al gobierno, haz tal referéndum, haz tal plebiscito, haz tal consulta pública. Yo no sé si pueda suceder o no, ¿no? Pero en los ingleses sí. Entonces los ingleses le dijeron al gobierno, haz esta consulta, haz el referéndum y pregúntanos a todos si queremos seguir en la Unión Europea o si no queremos seguir en la Unión Europea. Y fíjense lo que pasó. Se hizo el referéndum y 52% dijeron nos vamos, 48% dijeron nos quedamos. Y como dijeron 52%
nos vamos, se fueron de la Unión Europea. Yo no sé si ahora están arrepentidos o no, pero se fueron. Ya luego les voy a explicar cómo aplica el sistema anglosajón con sus tribunales. Pero bueno, aquí el único país que se ha salido de la Unión Europea es los ingleses, el Reino Unido. Entonces ellos ya no se someten a la jurisdicción europea. Todos los demás sí. Les digo, aquí a los gobiernos no les ha gustado, pero a los que les ha gustado muchísimo es a toda la ciudadanía, a todas las personas europeas, pues les encanta, porque a ver, quiero estudiar en la Universidad de Bélgica, pues sin ningún problema pueden estudiar, no necesitan pasaporte, tienen una misma moneda y tienen un tribunal internacional que los va a proteger sobre cualquier derecho humano. Entonces ellos están muy bien. Los gobiernos no tanto porque revisan las decisiones de los tribunales en cada uno de los estados. Y eso no le gusta a algunos gobiernos, a otros sí, pero bueno, ahí está la doble instancia. Primero la nacional y luego la internacional. Cuando resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o cuando resuelve, cuando resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues esa decisión es vinculante para el Estado en este caso, y tiene que atender la sentencia o la resolución de este Tribunal de Justicia de la Unión, el Estado. Entonces, bueno, pues en pocas palabras, lo que les quiero decir es que son revisadas las sentencias de los tribunales constitucionales europeos por otra instancia. También en Europa, además de este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que solo aplica para los países que están dentro de la Unión Europea, tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos tiene jurisdicción para todos los países que forman parte del Consejo Europeo. Ya son más que los de la Unión Europea. Todos los países que son miembros del Consejo Europeo pueden ser revisados por la Corte Europea de Derechos Humanos. Está incluido ahí, por ejemplo, Rusia, pues cuando hay vulneración a derechos humanos, como ahorita con la guerra que tienen con Ucrania, pues están llegando muchísimos asuntos a la Corte Europea de Derechos Humanos. Y bueno, la Corte Europea va a revisar y va a proteger los derechos humanos de todos los países que forman parte del Consejo Europeo. Y tiene representantes todos los países ahí en esta Corte Europea de Derechos Humanos. Todos los países que forman parte del Consejo Europeo tienen una representación. Como vemos, fíjense, la Corte Europea de Derechos Humanos tiene 47 países, con un juez o una jueza cada uno, una gran sala o sala superior y 5 salas. Luego revisan muchos temas de conciliación. Esto es muy importante, que en México no estamos muy acostumbrados, pero debemos implementar esta vía, la conciliación. Siempre en esa corte se trata de conciliar entre la parte que se le está afectando un derecho humano y el Estado para evitar el litigio, ¿no? Y sus sentencias, aquí viene el problema, son declarativas, no vinculatorias. Pero muchas veces sí los tribunales constitucionales europeos siguen los criterios de esta Corte Europea de Derechos Humanos. Pero vean cómo están vigilados, o sea, en pocas palabras, todos los países europeos están vigilados por una instancia supranacional, por una instancia que está más allá del país, ¿no? Y los revisan constantemente y pues tenemos aquí a la Corte Europea de Derechos Humanos y tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces ya se están acostumbrando los europeos a que hay una instancia supranacional que va a revisar todos sus actos, todas sus resoluciones. Les digo, solo los ingleses dijeron, pues nos salimos de aquí, punto, y se salieron. Yo no sé si algún día van a regresar, pero pues los comentarios que he oído es que muchos ya están arrepentidos de haberse salido de la Unión Europea. Y fíjense, cuando se hizo el referéndum y la ciudadanía, los ingleses decidieron salirse de la Unión Europea, como el primer ministro no quería salirse de la Unión Europea, ¿saben lo que hizo el primer ministro? Renunció a su cargo. Para que vean cómo el sistema anglosajón es una cultura muy madura. Después, hace poco, que pasó el año pasado, nombraron una primera ministra del Parlamento, porque el primer ministro tuvo muchos problemas, la sociedad se enojó y dijo, este primer ministro ya no puede ser nuestro primer ministro porque tiene tales problemas, ¿no? Ahí de su conducta, y en fin. Pues tuvo que renunciar. Ahí cuando la sociedad presiona en serio, renunció el primer ministro. Pues fíjense, pusieron una primera ministra.
La primera ministra que pusieron renunció 3 semanas después porque estaba tomando decisiones donde no estaba de acuerdo la ciudadanía. Y entonces los ingleses, la ciudadanía, volvieron a presionar al Parlamento para que quitaran a la primera ministra y nomás duró 3 semanas. Pues vean cómo hay países muy importantes en el mundo, como el sistema anglosajón, donde las decisiones las toma la ciudadanía. Otro país anglosajón, Estados Unidos. Otro país anglosajón, por ejemplo, que tiene sistema anglosajón, Francia, Canadá. ¿Qué pasó en Canadá algunos años? También la ciudadanía en Canadá toma las decisiones. Fíjense, los de Quebec presionaron, la provincia de Quebec presionó al gobierno canadiense y al parlamento para que se hiciera un referéndum, porque muchos querían separarse de Canadá. Entonces era tanto la presión de las personas que vivían en Quebec que dijo el gobierno canadiense, bueno, vamos a hacer un referéndum, a ver quiénes se quieren ir y que nos diga Quebec, la provincia de Quebec, que nos diga si se quieren ir y ser un país independiente o no se quieren ir de Canadá. Y esto lo va a decidir la ciudadanía. ¿Y saben saben cuál fue la participación? 90% de las personas que vivían en Quebec participaron. Quebec es la zona francesa de Canadá. Bueno, participaron. Se sentían muy franceses y dijeron, pues nos separamos y vamos a hacer nuestro propio país. Bueno, viene el referéndum. Participa 90% de las personas que viven en la provincia de Quebec. ¿Saben cómo quedó el resultado? 49% dijeron queremos ser un país independiente, 51% dijeron queremos quedarnos en Canadá. Y por un punto porcentual, todavía Quebec forma parte de Canadá. Si no, en este momento estaríamos firmando un tratado de libre comercio entre Quebec, Canadá, Estados Unidos y México. Ojo, esos sistemas tan avanzados donde la ciudadanía llega a tomar esas decisiones tan importantes, pues también es una economía muy fuerte. Quebec tiene la economía suficiente para ser un país independiente. Por ejemplo, si California le dijera a Estados Unidos, me quiero separar de Estados Unidos, de la Unión Americana, y quiero ser un país independiente, California sería la economía número 7 en el mundo. Un país independiente. Nada más California, imagínense. Entonces, a lo mejor en California algún día hay un referéndum y si los de California quieren ser independientes de Estados Unidos, pues tienen la economía suficiente. Ya si vamos a países de Latinoamérica, pues no hay un solo, por ejemplo, aquí en México sería muy difícil que una entidad federativa pudiera ser un país independiente porque la mayoría de las entidades federativas, pues el presupuesto que tiene es un presupuesto federal, mucho más que el local. Pero bueno, a lo que me quería referir es que hay países muy avanzados donde las decisiones las toma la propia ciudadanía, ¿no? En referéndum, en plebiscitos, etcétera. Bueno, así están en Europa, con una instancia internacional muy fuerte para la protección de derechos humanos. Ahora nos venimos al otro lado, acá, Estados Unidos, Canadá, y podemos incluir a Reino Unido, sistema anglosajón. Ojo, completamente distinto el sistema anglosajón al europeo. ¿Qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo? En Estados Unidos siempre han dicho en la Corte, nosotros no nos vamos a someter a ninguna instancia internacional. Lo que diga esta Suprema Corte será la última palabra en Estados Unidos. Los 50 estados de Estados Unidos deben someterse a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no a precedentes internacionales. Entonces, ustedes van a un despacho en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, si ustedes van a un despacho, lo primero que van a ver son unos libritos ahí como verdes, claritos, esos son los precedentes de la Corte de Estados Unidos. Todas las abogadas y todos los abogados de Estados Unidos ya saben que si quieren ganar un asunto, lo que tienen que hacer es revisar los precedentes de la Corte de Estados Unidos. No andan viendo qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, fíjense lo importante, tampoco están revisando qué dice la Constitución de Estados Unidos.
Ellos revisan a ver qué dijo la Corte de este asunto, qué dijo la Corte sobre la protección de los derechos humanos así, qué dijo la Corte sobre la protección de discriminación a las personas de color, por ejemplo. Entonces van y ven qué dice la Corte en su precedente. Y ya saben que lo que dijo la Corte aplica para todos los tribunales en Estados Unidos. Es mucho más sencillo, porque no tiene que estar revisando la Constitución, como en México. Revisamos la Constitución, luego qué dice el Plan B, luego qué dice el Tribunal Electoral, luego qué dice la Suprema Corte, luego qué dice la Corte Interamericana, y ahí no la llevamos. ¿Y qué crees? Que ya mañana ya dijo otra cosa la Corte, y que pasado ya dijo otra cosa el Tribunal. No, en Estados Unidos es muy sencillo. La Constitución no se reforma. Es muy raro que tenga una enmienda la Constitución americana. No son 136 artículos. No tenemos en Estados Unidos el artículo 41, que parece que es una constitución solita, nada más el 41. No tenemos miles de legislaciones. Ellos tienen una constitución que nada más habla de los principios que deben de regir en un país democrático. Todo lo demás ni siquiera se va a leyes, se va a precedentes. Ahora, la Corte de Estados Unidos dice, no, pues aquí me llegan 1000 asuntos al año, yo no puedo resolver 1000 asuntos al año. Entonces selecciona entre 80 y 90, los más importantes cada año, selecciona los asuntos que sabe la Corte que van a generar un nuevo precedente. Y ahí no se hacen bolas. Cada año resuelven máximo 90 asuntos. Y ya. Pero 90 asuntos que van a generar un nuevo precedente. Cuando nace ese nuevo precedente, ya todas las abogadas y abogados y todas las juezas y juezas de Estados Unidos ya saben que ese precedente tiene que aplicar a nivel nacional. Más sencillo, les digo, porque hasta ahí llegamos. Ahora, la Corte pues está dividida en dos, ¿no? En conservadores y liberales, y sí tiene discusiones muy fuertes. Y sí resuelve muchas veces muchos asuntos que no son por unanimidad, pero pues de eso se trata, ¿no? Allá un juez de la Corte americana pues es una persona muy, muy reconocida en todo el país, con muchísimo prestigio. Realmente allá ser juez de la Corte de verdad es algo muy importante, son personas muy reconocidas, muy respetables, y entonces lo que resuelve esa Corte hasta ahí. Ellos dicen, ¿para qué andamos revisando todo el derecho internacional? Nosotros solos vamos a proteger los derechos humanos de todas las personas. Y ahí se incluyen los derechos políticos. En Canadá es algo similar, también son con precedentes. En el Reino Unido ni siquiera tienen constitución. Allá todos son precedentes y es una forma muy eficiente. Aquí en México ya estamos como que manejando ya hubo una reforma al Poder Judicial Federal y ya estamos manejando de una forma más efectiva los precedentes. Y ojalá sigamos en ese sentido. A mí me gusta mucho el sistema anglosajón, porque si luego nos metemos a todo el sistema internacional nos vamos a perder. A mí de verdad me gusta mucho el sistema anglosajón, lo que diga la Corte en su precedente, eso debe de aplicar. Obviamente la Corte no se somete a instancias internacionales de Estados Unidos, pero sí revisa criterios internacionales y los aplica directamente en Estados Unidos para que se vuelvan obligatorios en Estados Unidos. No es que no proteja derechos humanos, simplemente dice, pues mi criterio como Corte es este y aplica para todo Estados Unidos de América. Y ahí vamos a proteger los derechos humanos de todas estas personas. Y si vemos los casos que resuelve Estados Unidos, pues ahí está evidentemente la protección de una serie de personas, ¿no? Por ejemplo, en los 70, 60, 70 del siglo pasado, pues empezaron con la protección para las personas de color. Y luego así se siguieron protegiendo una serie de grupos vulnerables. Va muy avanzado los precedentes de Estados Unidos, los precedentes de Canadá, los precedentes del Reino Unido, pero son culturas distintas, ¿no? Ahí está. Entonces luego, ¿qué pasa? Llegamos a México y en México sí la hicimos muy complicada, porque en México, en primer lugar, tenemos 2 tribunales constitucionales, no uno. Estados Unidos nada más está la Corte y ya. En Europa están los tribunales constitucionales o los consejos o lo que quieran constitucionales y luego está la instancia internacional. En México, pues les digo, cuando vienen europeos, aquí al Tribunal Electoral, pues muchas veces se han invitado a europeos a que vengan a hablarnos de su sistema y pues nos dicen, ¿no? Es que en México, ¿por qué tienen 2?
La primera pregunta que nos hacen, un francés, un italiano, un español, lo que ustedes quieran, ¿por qué en México tienen dos? Y luego yo una vez le pregunté, ¿no? A un compañero ahí que vino de, un profesor muy importante que vino de España, le pregunté, oye, pues ¿tú cómo ves esto? Me dices que está muy raro el sistema mexicano, ¿por qué tiene dos tribunales constitucionales? Y entonces ya le expliqué, no es que la historia de México, el tema electoral ha sido muy importante y partimos de cero. ¿Cómo que partieron de cero? Sí, le dije. Por ejemplo, antes de los 90, si yo les pregunto a ustedes ahorita, ya sé que todos nacieron después de los 90, pero bueno, si les pregunto, antes de los 90, ¿quién les protegía sus derechos políticos? Por ejemplo, vámonos, ¿no? 1982, elección presidencial, donde ganó el presidente Miguel de la Madrid. Si ustedes iban a una casilla y no los dejaban votar, ¿quién protegía su derecho político? Si ustedes querían ser candidato o candidata en esa elección de diputaciones o senadurías en 1982 y les decía no te vamos a registrar o no cumples con los requisitos o no sé qué, no sé cuánto, ¿quién protegía sus derechos? ¿Saben quién? La Secretaría de Gobernación, el Consejo, la Comisión Federal Electoral. Ahí tenía una comisión que decidía, o sea, la Secretaría de Gobernación. A nivel estatal, pues el gobernador. No digo la gobernadora porque no había. Ahí por los 70 tuvimos la primera gobernadora y sí les presumo, yo que soy de Colima, pues la primera gobernadora en nuestro país fue de Colima en 1979. Por primera vez tuvimos una gobernadora en todo el país y fue de Colima, Griselda Álvarez, ¿no? Pero en los 70 no podíamos hablar de gobernadoras más que de Griselda Álvarez, no había ni una otra, nada más ella. Entonces, ¿quién organizaba las elecciones en los 70s, en los 80s y para atrás? Pues los gobernadores o el presidente, el secretario de gobierno del estado o la secretaría de gobernación. Entonces, ¿dónde estaba la protección de nuestros derechos políticos? En la vertiente de derechos humanos, que ahorita los vamos a distinguir. Pero la pregunta es, ¿quién protegía mis derechos? Y entonces, por ahí algunos, ustedes deben conocer muy bien la historia, desde Iglesias, Vallarta y después, por algo algunos se atrevieron a ir al Poder Judicial Federal y decirle, oye, protégeme este derecho político. Y el Poder Judicial Federal, ¿saben qué les contestaba? Aquí no hay competencia para derechos políticos, te equivocaste de puerta. Y no había protección de derechos políticos, ¿eh? Que juicio de amparo se desecha en materia político-electoral. Sí, adelante, Francisco. Te escuchamos. Buenos Bien, días. nada más en esta tesitura, ya lo precisó, ¿no? Que inclusive muchas de las veces cuando nosotros, o bueno, en ese entonces cuando se pretendía hablar de derecho ¿Sí político escuchan a electoral, Francisco? sí, sí, Es que yo no lo escucho, entonces déjenme ver qué anda pasando por acá. ¿sí me escucho? Ah, ya te escucho, ya te Ok, escucho. ok, únicamente decía, que inclusive en esa época, cuando se pretendía lucir a un derecho político electoral, muchas de las veces ni siquiera el amparo era un mecanismo idóneo para la protección, aun y cuando, pues ya sabemos que existen los derechos de primera generación, ¿no? Estándares internacionales, México aún no los reconocía como un catálogo de derechos. Entonces, precisamente por esa situación, es que el amparo no era un mecanismo idóneo para la protección de estos mismos derechos, ¿no? Sí, es Francisco, muchísimas gracias por tu intervención y exactamente es justo como lo dice Francisco. Pues el Poder Judicial, en realidad, se los digo así sinceramente, no le gustaba entrar a la materia político-electoral. Esa decía, esos son temas políticos, no tienen que nada que ver con el derecho, pero uno se quedaba pensando, bueno, me imagino que en esas épocas, pues uno se quedaba pensando, pero bueno, ¿por qué los tribunales en México no le entran a los temas políticos? Pero era una discusión de muchos años. También llegó a la Corte con Iglesias y Vallarta y se decidió que no. Vallarta le dijo a Iglesias, en pocas palabras, ¿no? Que fueron los dos presidentes de la Corte, no le vamos a entrar a los temas políticos, esos que los arreglen los políticos.
Entonces, pues, ¿quién protegía mis derechos políticos? Luego, imagínense, ahí por 1982, como les dije, ¿quién calificaba las elecciones? Pues las cámaras, la Cámara de Diputaciones o la Cámara de Senadurías, ellos calificaban las elecciones. ¿Qué pasaba? Pues eran puras negociaciones políticas, obviamente, ¿no? Entonces, cuando vienen, les digo, extranjeros acá a México y nos platican pues les decimos, es que en México el tema electoral, pues fue un tema que no tuvo una jurisdicción durante mucho tiempo, donde en realidad no teníamos protección de nuestros derechos políticos. Y entonces, bueno, viene ya después la reforma muy importante de 1990, una reforma desde mi punto de vista, pues que cambia totalmente el diseño de protección de derechos políticos, y en 1990 pues se dice ya no va a organizar las elecciones la Secretaría de Gobernación, vamos a crear el IFE. Y como su Poder Judicial Federal, incluyendo la Corte, no quiere someterse a temas políticos, pues vamos a crear un tribunal electoral. Y en 1990 nace el que ya conocen muchos, que todavía muchos le dicen así a este tribunal, nace el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, en 1990. Primer tribunal jurisdiccional, porque antes había otro tribunal que duró solamente 3 años, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero era un tribunal administrativo. Realmente un tribunal jurisdiccional nace en 1990 y todo el mundo dice que el JDC para proteger nuestros derechos políticos nació en 1996, pero en realidad desde 90 ya había protección de nuestros derechos políticos. No se llamaba juicio para la protección de los derechos políticos electorales. En ese tiempo se llamaba recurso de apelación, pero ya podíamos ir a ese TRIFE como ciudadanas y como ciudadanos a que nos protegiera nuestros derechos políticos. Si no nos daban credencial en el 90, podíamos ir al TRIFE. Si no aparecíamos en la lista nominal en el 90, podíamos ir al TRIFE. Si no me registraba mi partido político como candidato, podía ir al TRIFE. Si me declaraban inelegible, podía ir al TRIFE, etc. Entonces, lo que pasó, porque la Corte no quería, es más, les voy a decir qué pasó con la Corte en los 80s, donde ya quedó muy claro. Por ahí de los 80 dice el Poder Legislativo, ¿cómo que esa Corte no va a haber temas políticos? Vamos a poner aquí en la ley que va a haber un recurso de reclamación en materia electoral que tiene que resolver la Corte. Y en segunda instancia, nosotros, Poder Legislativo, vamos a revisar las sentencias de la Corte. Entonces nace el recurso de reclamación, por ahí de los 80, no me acuerdo bien exacta la fecha. Y ese recurso de reclamación era para impugnar temas políticos ante la Corte. Entonces, ¿qué creen? La Corte no le gustó nada eso que hizo el Poder Legislativo. ¿Saben qué hizo la Corte? No, pues dijo la Corte, a ver, yo soy el máximo tribunal en mi país, soy la última instancia. ¿Cómo que le ponen ahí en la ley que mi sentencia la va a resolver, la va a revisar el Poder Legislativo? ¿Cómo que mi sentencia la va a revisar la Cámara de Diputadas y Diputados? Y la puede revocar. Eso es imposible. ¿Saben qué hizo la Corte? No resolvió ni un solo ni un solo recurso de reclamación. Y sí se promovieron. Pues ahí los dejó archivados y no resolvió ninguno, porque dice la Corte no puede someterse a otra instancia. Y hay que darlo. Entonces, bueno, ya con todos esos temas y todos estos antecedentes de la Corte, pues en 1990 nace el Tribunal Federal Electoral. Y entonces se arma, no saben qué tipo de discusiones tan importantes, ¿no? El TRIFE duró de 1990 a 1996. El problema es que cuando nace el TRIFE, se decía en 1990, algunas sentencias del TRIFE son definitivas e inatacables. Otras sentencias del TRIFE las puede revisar el Poder Legislativo. Entonces teníamos un tribunal ahí que por un lado era definitiva e inatacable sus sentencias, por ejemplo, de credenciales y de listas nominales y de eso, sus sentencias eran definitivas e inatacables. Pero si era contra resultados electorales, por ejemplo, si el TRIFE anulaba una elección, eso lo podía revisar el Poder Legislativo. En la primera etapa del TRIFE. En 1993 hay otra reforma muy importante y en 1993 se dice,
ya los colegios electorales, el poder legislativo no puede revisar las sentencias del TRIFE. Son definitivas e inatacables. 1993. Pues se nos vino el mundo encima. Bueno, a los del TRIFE, ¿no? Porque entonces académicos, especialistas, constitucionalistas, especialistas en juicios de amparo, como dice Francis, todo el mundo dijo, pero a ver, ¿qué les pasa en ese tribunal? ¿Cómo que qué les pasa? ¿Cómo que sus sentencias no las puede revisar nadie? Lee la Constitución. No, pues la Constitución, ¿saben cuál es el problema que tiene la Constitución? No se puede impugnar. Si estuviera en la ley que las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables, a lo mejor se impugna esa ley para que la Corte tenga competencia. Pero si en la Constitución, como dice actualmente, eso lo traemos hasta ahorita, si ustedes leen el 99 de la Constitución, dice las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. ¿Eso qué quiere decir? No las va a revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, en ese momento que se dice que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, queda claro que en México tenemos dos jurisdicciones. La que revisa todas las materias y la jurisdicción electoral. Sí, adelante, Francisco, ¿querías participar? Te escuchamos. Sí, únicamente también abordar un poco en el tema, inclusive en la misma ley de amparo, en el artículo 61, precisamente nos establece una causal de improcedencia en materia de amparo, por estas resoluciones electorales, ¿no? Pero que ya pues sabemos nosotros que la última instancia en el tribunal es el que va a solucionar la cuestión en fondo, ¿no? Así es, Francisco. Muchas gracias por tu participación. Exactamente. Entonces, bueno, como dice Francisco y les estaba comentando, a partir de 1993 que se dice las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, pues queda claro que hay una jurisdicción en México, solo en México. Todos estos países que platicamos hace rato, ninguno lo tiene, pero México sí, jurisdicción especializada en materia electoral. Y a partir de 1990 nos dimos cuenta que tenemos leyes electorales solo para lo electoral, que tenemos tribunales electorales solo para lo electoral y que tenemos, ahorita lo vamos a platicar, un tribunal constitucional solo para lo electoral. Y entonces no pasa como todo el mundo. En México tenemos dos tribunales constitucionales, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Ahora viene esta discusión también muy importante, ¿no? Pues ¿cómo que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional? ¿Y qué estamos hablando con un tribunal constitucional? ¿Por qué decimos que el Tribunal Español es un tribunal constitucional o el Tribunal de Colombia es un tribunal constitucional? Para ser un tribunal constitucional sí tiene que, desde mi punto de vista, ojo, porque hay muchos académicos muy importantes en nuestro país y en el mundo que dicen que el Tribunal Electoral no puede ser un tribunal constitucional. Eso sigue en discusión. Hay otros que dicen que sí. Yo me voy del lado que dicen que sí, por dos puntos muy importantes. Fíjense, un tribunal constitucional debe ser un tribunal que tenga jurisdicción constitucional. ¿Qué quiere decir jurisdicción constitucional? Que sea un tribunal que pueda aplicar la Constitución e interpretar la Constitución sobre cualquier otra norma, pero que además pueda pronunciarse sobre esa norma y pueda decir, esa norma es inconstitucional, no la aplico o no tiene validez. Eso es un tribunal constitucional, es la última instancia donde ese tribunal va a decir, pues esta norma es inconstitucional y nadie va a revisar ese tribunal. Entonces la última palabra en ese país. Entonces, por ejemplo, la Suprema Corte tiene atribuciones para decir, esta nueva norma es inconstitucional, por lo tanto se declara su invalidez. Y esa norma ya no aplica. Por ejemplo, ahorita el Plan B se va a ir a la Suprema Corte en materia electoral. Si la Suprema Corte dice el Plan B es inconstitucional, olvídense del Plan B y de todas las leyes del Plan B. No aplican y no son vigentes, porque un tribunal constitucional nos dijo, pues ¿qué crees? Que esta norma es inconstitucional. Y como es inconstitucional, nos vamos al 24 con las normas anteriores. O puede pronunciarse artículo por artículo.
Y nos puede decir la Corte, este artículo es constitucional, este es inconstitucional. Este es constitucional, y los que digan que son inconstitucionales, va a decir la Corte, se declara la invalidez de la norma. Y ese artículo que está en la ley no aplica, es inconstitucional. Y es la última instancia, entonces nadie lo va a revisar. Por eso se llama claramente un tribunal constitucional. Nos dice acá Ricardo Sánchez, los actos de la Suprema Corte en cuanto a la designación de magistrados de las salas regionales del tribunal serían recurribles en un JDC, por ejemplo. No, porque bueno, aquí son dos instancias. Por ejemplo, si yo soy magistrado regional o quiero competir para magistrado regional, pues son dos instancias las que tengo que cumplir. Primero voy ante la Suprema Corte y la Suprema Corte no me va a nombrar magistrado. La Suprema Corte, dice la Constitución, lo único que va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación es seleccionar ternas y esas ternas mandarlas al Senado de la República. Quien va a designar esas magistraturas será el Senado de la República, no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No? Son las únicas magistraturas que tenemos en el país donde no las nombra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las nombra el Senado de la República. Por ejemplo, si yo quiero ser magistrado de circuito, quien me va a designar magistrado de circuito, pues es el propio Poder Judicial Federal. Si yo quiero ser juez de distrito, pues el propio Poder Judicial Federal me va a designar, me va a nombrar juez o jueza de distrito. Pero si es magistrado o magistrado electoral, solamente la Suprema Corte lo selecciona, ¿no? Dice aquí Ricardo, me refería a este acto realizado por la Suprema Corte en cuanto a las ternas. No, porque aquí se trata de un acto, Ricardo, de nombramiento de ternas y lo único que podría impugnar es el procedimiento. Si yo veo alguna inconsistencia en el procedimiento que realizó la Corte, podré impugnar ese tema de procedimiento, pero no tiene que ver con los derechos político-electorales porque pues todavía no soy designado como magistrado, solamente soy un candidato. Si veo algún vicio en el procedimiento, podría impugnar ese vicio en el procedimiento y ya la propia Suprema Corte y el propio Poder Judicial Federal dirán cuál es el procedimiento para impugnar, valga la redundancia, ese procedimiento de selección de magistrados. Pero lo tendría que resolver la propia Suprema Corte. No puedo irme en un JDC a un tema que resuelva el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral no tiene competencia para resolver esos procedimientos. La propia Suprema Corte tendrá que decir cuáles son las instancias que ese mismo Poder Judicial Federal tiene a cabo y se deben llevar a cabo para resolver alguna inconsistencia sobre ese procedimiento. Eso es lo que sucede lo mismo con los jueces y juezas de distrito o con las magistradas y magistrados de circuito. Hay todo un procedimiento para ser juez de distrito. Si no estoy de acuerdo con ese procedimiento o yo advierto que hay una irregularidad en ese procedimiento, el mismo Poder Judicial me dice, mira, estas son las vías para que impugnes el procedimiento y te lo vamos a resolver. Por ejemplo, me hacen examen para juez de distrito. Si no estoy de acuerdo con el examen para juez de distrito, ya el Poder Judicial ahí me dice, mira, estas son las vías para que impugnes el examen y lo vamos a revisar. Y muchas veces se ha impugnado el examen de juez de distrito, muchas veces se ha impugnado el examen para magistrado de circuito y hay la instancia que revisa esos procedimientos, pues los crea claro el Consejo de la Judicatura Federal. En el caso de las magistraturas electorales, pues también hay un procedimiento dentro del Poder Judicial donde se podría advertir alguna inconsistencia en el procedimiento y lo podría impugnar, ¿no?, ante la misma Suprema Corte. Aquí sí no hay competencia del Tribunal Electoral para que vea ese procedimiento, ya sea el que se realizó en la Corte o el que se realizó en el Senado de la República. Pero sí, ojo, hay las instancias para impugnar cualquier tipo de procedimientos. Pero bueno, les decía, entonces vamos a la Suprema Corte. La Suprema Corte revisa todas las materias, pero no revisa la electoral. Para lo electoral tenemos al Tribunal Electoral, pero a ver, la pregunta es, ¿por qué el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional? Ya vimos que la Corte puede declarar la invalidez de una norma, de cualquiera. Por lo tanto, es un tribunal constitucional, porque además es la última instancia.
Bueno, el Tribunal Electoral también puede declarar una norma inconstitucional, no más que en forma distinta. Si vamos al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral va a inaplicar la norma por inconstitucional. No va a declarar la invalidez, solamente la va a inaplicar y va a decir, esta norma a ti que veniste al tribunal no te aplica porque es inconstitucional. Pero decimos que es un tribunal constitucional porque cuando ejerce esa jurisdicción constitucional el tribunal y le dice a una persona, te inaplico la norma por inconstitucional, ya nadie va a revisar el tribunal electoral. Ya el tribunal interpretó la Constitución, ya el tribunal inaplicó una norma por inconstitucional y al tribunal ya nadie lo va a revisar. Por eso está la discusión, porque en ningún otro país en el mundo hay un tribunal que no sea el constitucional y que nadie revise. En México sí, en México tenemos al Tribunal Electoral, que no es en términos generales el Tribunal Constitucional de todas las materias, pero que nadie lo puede revisar. Por eso se dice, también es un tribunal constitucional. Y vámonos a lo que les platiqué al principio, peor aún. Las sentencias del Tribunal Electoral, pues sí las podemos impugnar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quizá, pero lo que resuelve el Tribunal Electoral es definitivo, ojo lo que les digo, es definitivo e inatacable para ese proceso electoral. Vean la importancia. Por ejemplo, si el Tribunal Electoral dice se anula la elección de la gobernatura en Colima, pues vete a la Corte Interamericana, pero la elección de la gobernatura en Colima ya se anuló y no hay nada más que hacer. Si dice el Tribunal Electoral, este candidato es inelegible, oye, pero estás vulnerando mi derecho humano, pues sí, vete a la Corte Interamericana a ver qué te contesta después en un futuro, pero ya eres inelegible para este proceso electoral y hay nada que hacer. Si te vas a la Corte va a desechar un medio de impugnación, ¿no? O como nos dijo el compañero muy bien, pues el juicio de amparo, pues ni se nos ocurre, el juicio de amparo no va a proceder. Entonces, ojo, tenemos un sistema híbrido muy particular en México, pero ustedes un día que vayan a Europa, un día que vayan a Estados Unidos, un día que vayan a Canadá, díganles, tenemos un tribunal electoral, sus sentencias son definitivas, inatacables, se van a quedar con una cara, o sea, ¿de qué me estás hablando? Aquí no existe eso. Pues sí, ya sabemos que en Europa no hay tribunales electorales y menos con sentencias definitivas. En Estados Unidos, en Canadá tampoco. Donde tenemos tribunales electorales es en Latinoamérica, algunos con sentencias definitivas, otros no con sentencias definitivas, pero es un diseño pues que los tribunales constitucionales tradicionales pues no conocen. En México lo tenemos. Y entonces en México repartimos la chamba, como dice por ahí, en dos. Protección de derechos humanos, la Suprema Corte. Protección de derechos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces uno bueno dice, pues está fácil, todo lo electoral al Tribunal Electoral. Pues no. Les digo, la hicimos todavía más complicada, porque también la Corte tiene competencia en materia electoral. Eso que la Corte decía, yo no quiero, y toda la vida estuvo diciendo, yo no veo asuntos políticos, pues que, como dicen por ahí coloquialmente, ¿no? Se les aparece el diablo en 1996. Primero, en 1994, acuérdense, en 1994 hubo una gran reforma al Poder Judicial, ¿no? Acuérdense, antes de 1994, la Suprema Corte, pues los que son jóvenes van a decir, pero ¿cómo crees? Pues sí, antes de 1994 la Suprema Corte eran 5 salas. Cada sala con 5 ministras o ministros. Afortunadamente ya en esos tiempos, antes de 1994, pues ya teníamos ministras y varias ministras, ¿no? Bueno, antes de 94 eran 5 salas, con 5 ministras o ministros, 25, más la presidencia, 26. Viene la reforma al Poder Judicial Federal en 1994, nos quedamos con 2 salas y una presidencia, y entonces tenemos 11 ministras o 11 ministros en 1994. Ahora acuérdense, la presidencia de la Corte no proyecta asuntos. Es la única ventaja que tenemos si somos el presidente. O ahora, por primera vez en nuestro país, la presidenta de la Corte tiene esa gran ventaja, no proyecta asuntos.
solamente vota, pero no instruye, ni proyecta, ni realiza proyectos de sentencia. Porque obviamente, pues si soy el presidente de la Corte o la presidenta, pues tengo tantas cosas que hacer, también soy presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pues no me da tiempo de proyectar. Pero sí vota todos los asuntos, eso sí, no proyecta, pero sí vota. Bueno, en 1994 dijeron, vamos a dejar 11, nada más, pero además les vamos a crear una nueva figura, donde ahí quedó claro que también la Suprema Corte es un tribunal constitucional. Antes decían que la Suprema Corte no era un tribunal constitucional, pero viene en 1994 y entre otras atribuciones se le da a la Corte resolver controversias constitucionales, pero también, una muy importante, resolver acciones de inconstitucionalidad en todas las materias, menos la electoral. Fíjense, en 94 todavía se defendió la Corte y dijo, yo no voy a ver nada electoral. Y le salió en 94. Y ahí está el TRIFE, pues que el TRIFE se encargue. Bueno, pero luego en 96 viene una reforma muy importante a la Constitución y a las leyes en materia electoral. Y entonces en esa reforma de 1996 se le dijo a la Corte, pues ¿sabes qué? Ya prepárense ministras y ministros porque ya van a tener competencia en materia electoral. Y en 1996 nace la figura de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Eso sí, con procedimientos distintos. Si ustedes ven una acción de inconstitucionalidad y todo su procedimiento y todos sus plazos son distintos a los de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Los plazos de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral son mucho más breves, mucho más rápido de resolver. Pero ahí les cayó el 20, valga la expresión coloquial, y las ministras y ministros en 96 dijeron, pues a aprender electoral. Le vamos a tener que entrarle a la materia electoral y vamos a tener que resolver todas las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en materia electoral. Y yo como Suprema Corte voy a poder declarar la inconstitucionalidad y voy a poder declarar la invalidez de una norma legal electoral en cualquier parte del país. Y a partir del 96 empezaron a llegar continuamente acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y desde el 96 la Suprema Corte declara la invalidez de una norma por estimarse inconstitucional, entrando también la competencia de las normas electorales. Y por ahí, que es otro tema, pero se los digo rápidamente, pues para que en la Corte digan que una norma es inconstitucional y se declare su invalidez, se necesitan 8 votos de 11. ¿Y qué creen? También se vienen encima de nosotros todos los especialistas en el mundo y dicen, ¿y ahí por qué en México pusieron 8 votos? Si los tribunales constitucionales europeos dicen mayoría simple, o sea 6, si son 11. ¿Por qué en México le pusieron 8? ¿Por qué no se conformaron con 6? ¿Por qué para declarar la invalidez de una norma, en este caso una norma electoral, ¿por qué le ponen 8 votos? Y entonces si uno revisa ahí, ¿qué estaba opinando el legislador? Pues el legislador dijo, es que es tan importante que un tribunal declare la invalidez de una norma y vaya para atrás esa norma que aprobó el Poder Legislativo, que no es suficiente 6. Necesitamos una mayoría más importante de 8, una mayoría calificada, para estar completamente seguros que esa norma debe ser inconstitucional. Pero sigue la discusión, fíjense, yo le he preguntado ahí a compañeras y compañeros, unos me han dicho, no, pues deben ser 11. Ándale pues. Luego una compañera una vez me dijo, no, deben de ser 10, porque imagínense, declarar la invalidez de una norma, por lo menos deben ser 10 de los 11. Y sí he escuchado opiniones que dicen, no, pues con 6 es suficiente. Pero vean cómo no es un problema así tan fácil de decir, pues lo bajamos a 6. O lo subimos a 10, o de plano, o son los 11 o la norma sigue vigente. Pero nada más se las dejo de tarea. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica hace 2 años o 3, ya no me acuerdo? ¿Saben? Se impugnó por inconstitucional. La reforma constitucional, la reforma eléctrica se impugnó por inconstitucional ante la Corte.
¿Y saben qué dijo la Corte? 7 dijeron que era inconstitucional. 4 dijeron que era constitucional. ¿Quiénes ganaron? Los 4. Y es lo que lo que nos critican mucho en el mundo. Pues es que ganó tu minoría. 4 le ganaron a 7. Pero pues así está la legislación y la reforma eléctrica quedó vigente y quedó constitucional porque 4 ministras o ministros dijeron que era válida y 7 dijeron que era inconstitucional, pues perdieron los 7 que dijeron que era inconstitucional. Pero bueno, a la fecha siguen siendo 8 votos, también en la materia electoral siguen siendo 8 votos, y si 8 ministras y ministros dicen que la norma es inconstitucional, pues será inconstitucional. Les platico todo esto porque va a llegar el plan B a la Corte y pues se va a tomar esa decisión. Pero necesariamente sí tienen que ser 8 votos para que se declare la inconstitucionalidad de una norma, de varias normas o de toda la reforma. Porque es un tema que también tenemos que analizar. Por ejemplo, la Suprema Corte en 2009 declaró la invalidez de toda la reforma electoral en Colima. Toda la ley electoral fue inconstitucional. No un artículo 2, toda. Y entonces en Colima tuvieron elección de la gobernatura en el 2009 con la legislación anterior. Luego, ¿saben que se impugnó toda la legislación electoral en Oaxaca en el 2012? Y también la Suprema Corte dijo se declara la inconstitucionalidad de toda la reforma electoral en Oaxaca. Y va para atrás toda la reforma y tuvieron elecciones con la ley anterior. ¿Por qué? Porque no cumplía con los procedimientos que se deben de llevar a cabo para que sea válida la reforma. Eso de primera lectura, segunda lectura, que todos los legisladores y legisladoras vean la propuesta, se discuta la propuesta, etcétera. O sea, yo nomás se las dejo ahí, pero en 2009 y en 2012, obvio, no son los mismos ministras y ministras, dijeron, esta reforma se hizo en fast track, por lo tanto es inconstitucional. Eran otras ministras, eran otros ministros, pero se puede declarar la invalidez de toda una reforma electoral o de cualquier otra materia, pero sí debe de quedar muy claro, necesitamos 8 votos. Si 7 dicen que sí y 4 dicen que no, van a ganar los 4 que digan que no y que la norma es constitucional. Pero vean entonces cómo la Suprema Corte pues también va a ir de la mano con el Tribunal Electoral en la materia electoral. Y luego, ¿qué creen? Que puso el legislador en 1996. Si llega una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte en materia electoral, la Suprema Corte puede pedirle opinión a la Sala Superior. No es obligatorio. Llega un asunto a la Corte y entonces le llega un ministro de la Corte a una ministra y esa ministra o ministro le puede preguntar a la Sala Superior, oye, ¿qué opinas tú de esta acción de inconstitucionalidad? ¿Tú opinas que es constitucional o que es inconstitucional? Entonces también puede intervenir el Tribunal Electoral en las acciones de inconstitucionalidad. Ojo, no son vinculantes. Suprema Corte puede tomar en cuenta esa opinión de la Sala Superior o no, pero la Sala Superior, al ser el órgano especializado en materia electoral, pues le puede dar su opinión a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte sí, en distintas ocasiones, muchas ocasiones, le pide la opinión a la Sala Superior. Si ustedes entran a la página del Tribunal Electoral, van a ver cómo ahí hay un rubro de opiniones que ha dado la Corte, el Tribunal Electoral a la Suprema Corte. Pueden analizar cualquiera, ahí están públicas y pueden revisar qué le ha dicho la Sala Superior a la Corte sobre distintas acciones de inconstitucionalidad. Entonces vean cómo la materia electoral pues es muy compleja y sí tiene competencia la Corte y luego tiene competencia el Tribunal Electoral. Nada más que cuando resuelve el Tribunal Electoral, que les digo que es lo que llama mucho la atención, sus sentencias sí son definitivas e inatacables. No las puede revisar la Corte, las sentencias del Tribunal Electoral. Lo único que puede hacer la Corte es que si hay una contradicción de tesis entre lo que dijo la Corte y lo que dijo el Tribunal en materia electoral, esa contradicción de tesis la resuelve posteriormente el Pleno de la Corte. Pero lo que dijo la Sala Superior surtió efectos. Se cumplió con esa sentencia. Ya luego la Corte dirá quién tiene razón, si la Corte o el Tribunal Electoral. Una sala de la Corte o el Tribunal Electoral. Pero la sentencia del tribunal fue definitiva e inatacable. Y déjenme decirles que en contradicciones de tesis en materia electoral ha habido casos donde la Corte le dice
La Corte la resuelve diciendo tiene razón el tribunal y no la sala de la Corte. Hemos tenido casos así. Bueno, aquí nos dice Verónica, reflexionando sobre el planteamiento de Ricardo, considero que sí se podría promover un JDC contra el procedimiento, por ejemplo, la negativa del registro y consecuentemente la Suprema Corte sería la autoridad responsable, dado que estaría actuando como una autoridad administrativa y no estaría resolviendo ninguna controversia jurídica con la precisión del fondo, con la precisión de fondo que integrar las ternas sería una facultad discrecional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, hay muchos casos que no tenemos precedentes. Como yo les digo muchas veces, ¿saben qué? Pues, ¿qué diría el tribunal o qué dirá la Corte? Pues lo que tenemos que hacer es presentar un medio de impugnación. Y entonces ver, pues, qué dice la Corte sobre ese medio de impugnación o qué dice el tribunal sobre ese medio de impugnación. Por ejemplo, muchos me han dicho, pues, ¿qué va a decir del plan B? Pues primero tenemos que esperar qué dice la Corte del plan B. Pues, ¿qué va a decir el tribunal? Pues primero tenemos que ver si la norma es vigente o no. Hay que esperar que la Suprema Corte resuelva en acciones de inconstitucionalidad y ya después de que la Corte resuelva nos vamos al tribunal, ¿no? Aquí nos dice, no veo bien, pero aquí nos dice... Aquí que se resolvió un asunto en el cual se desechó necesariamente por improcedente los juicios para la protección de los derechos políticos electorales. Miren, es que esto que están comentando los compañeros es más o menos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de dos tribunales de última instancia. ¿Y aquí me están diciendo? ¿Podría revisar una resolución de la Corte del Tribunal Electoral? Se los dejo de tarea, pero yo creo que no, es un tribunal de última instancia, la Suprema Corte. O sea, no estamos en un juzgado de distrito, estamos ante la Suprema Corte y me voy de JDC al Tribunal Electoral por algo que dijo la Suprema Corte. Pero todos estos conflictos son porque estamos en un híbrido, que les decía, y tenemos dos tribunales de última instancia, dos tribunales que sus sentencias no pueden ser definitivas, no pueden ser revisadas por el otro tribunal, y los dos son constitucionales. Simplemente hay también otro ejemplo como el de los compañeros que se las dejo de tarea. A ver si la Suprema Corte dice, se las dejo de tarea, ya la siguiente sesión me dicen, si la Suprema Corte dice en una acción de inconstitucionalidad, esta norma es constitucional, pero fíjense, 7 dijeron que era inconstitucional, 4 dijeron que era constitucional, por lo tanto queda vigente la norma. Ganaron los 4. Ya se pronunció la Corte. Luego me puedo ir al Tribunal Electoral sobre esa misma norma y se puede pronunciar el Tribunal Electoral sobre esa misma norma o el tribunal ya tendría que decir, eso ya lo resolvió la Corte y dijo que era vigente. Ya ven, son temas así que uno dice, oye, pero ya dijo la Corte, pues sí, pero ¿qué tal si llega con otros agravios distintos a los que no llegó a la Corte? Y luego es el primer acto de aplicación. La Corte resolvió en abstracto, el tribunal tiene que resolver en concreto, con un acto de aplicación, donde ya se le está afectando su derecho político. Pero eso solo pasa en México. Que en México tenemos dos tribunales de última instancia que ven asuntos relacionados y que se pueden someter, ¿no? Ahí, a diferentes puntos. Pero bueno, aquí está muy importante este precedente, hay que revisarlo, que nos dicen los compañeros, ¿no? Del 22 de marzo de 2022, 358-2022, ¿no? Mediante el cual se desechó por notoriamente improcedente los juicios para protección de los derechos políticos electorales. Habrá que revisar ahí qué se dijo y por qué se desecharon. Y ojo, nunca se vayan siempre con un precedente. Cada caso es particular. Cada demanda tiene sus agravios. Cada demanda tiene sus pruebas. No hay que decir, como ya lo dijo así ayer, ahora lo va a decir así mañana. Quién sabe, a lo mejor llegan con otros agravios distintos, con otras pruebas distintas. En fin, siempre hay que ver cada caso particular. Sí, adelante, Violeta, te escuchamos. Buenas tardes ya. Buenas tardes a todas las personas que estamos hoy reunidas aquí. En relación al último comentario acerca de si se puede resolver de forma diferente de parte del Tribunal Electoral, algo que ya resolvió la Suprema Corte, pues tendría que ser precisamente como acabas de mencionar, doctor, casuísticamente, es decir, tendría que verse el caso en específico, el caso particular, y si el Tribunal Electoral hace un control de convencionalidad, o sea, si se va a las leyes internacionales, hubiese violado
el derecho humano, en este caso de político o electoral, podría resolver de forma diferente a lo que resolvió la Suprema Corte, pero para ese caso en concreto. Esa sería la diferencia con lo que la Suprema Corte hubiese podido hacer en el caso de que hubiese obtenido los 8 votos para la acción de inconstitucionalidad, porque entonces me expulsa del sistema jurídico, es decir, no pasa, no va a ser ley vigente para toda la ciudadanía, es decir, para todo el sistema jurídico mexicano. En cambio, estamos hablando ya en el Tribunal Electoral de una ley vigente, de una ley aplicable, que superó esa acción de inconstitucionalidad y declaró la Suprema Corte que es constitucional, pero a mí como ciudadana mexicana siento que me están violando un derecho político o un derecho electoral, alguno de esos artículos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y acudo ante la sala superior y les digo que me están violando un derecho político. Si hace un control de convencionalidad, la sala superior puede darme la razón. O sea, ahí es donde existiría la aplicación concreta de la ley en este momento. Esto trae su antecedente por ahí del 96, cuando la Suprema Corte le dijo en una controversia que hubo entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, estaba haciendo el Tribunal Electoral control de constitucionalidad, porque estamos hablando de un Tribunal Constitucional, le dijo a la Suprema Corte que dejara de hacerlo, que no podía hacerlo, que la única instancia que podía hacer control de constitucionalidad era la Suprema Corte. Entonces dejó de hacerlo la sala superior, el Tribunal Electoral, pero empezó a hacer control de convencionalidad, doctor. Entonces, desde muchísimo antes de la reforma del 2011, estamos hablando del 96, entonces a mí se me hace, bueno, en mi opinión, que esta hipótesis que estamos poniendo se tendría que resolver de esa misma manera, porque así lo ha venido resolviendo el Tribunal Electoral, doctor. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Violeta. Y sí, exactamente, yo coincido contigo. Yo de entrada creo que sí tendría que admitir por lo menos ese tema la sala superior y revisarlo. No les podría asegurar, tendría que ver el caso concreto, pero aunque ya haya resuelto algo la Corte, yo creo que el Tribunal Electoral sí tendría que revisar, admitir la demanda, revisar el caso concreto y ver si trae otros agravios o algo así para pronunciarse sobre un tema del que ya se había pronunciado la Corte, pero ahora, como dice muy bien Violeta, es un caso particular. Es por primera vez se le aplica la ley a esa persona, es su caso particular, y creo que sí el tribunal podría pronunciarse sobre la inaplicación de esa norma, a pesar de que la Suprema Corte ya declaró válida esa norma por una minoría de 4 ministras y ministros. Creo que sí lo podría revisar nuevamente en una segunda instancia el tribunal, ¿no? Son temas muy técnicos, muy discutibles, pero yo creo que sí podría hacerlo el tribunal si llegara a los casos, ¿no? Como en otros temas, en otras materias, pues aunque se pronuncie en una acción de inconstitucionalidad en la Corte, pues nosotros vemos cómo luego llegan los juicios de amparo a los juzgados de distrito y también los juzgados de distrito se tienen que pronunciar a pesar de que ya la Corte resolvió las acciones de inconstitucionalidad. Yo coincido contigo, Violeta, exactamente en todo lo que señalas y creo que sí tendría el tribunal pues que abrirle la puerta a esos asuntos y revisarlos a pesar de que haya un pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte, pero claro, siempre revisando cada uno de los casos concretos. Aquí nos dice también Ricardo, eso es importante porque la Suprema Corte en este asunto era autoridad responsable y como autoridad responsable desechó el medio de impugnación. Les digo, todos estos casos están sujetos a discusión, vale la pena siempre revisarlos y tratar de generar nuevos criterios. Recuerden que independientemente de que sean tribunales electorales, digo tribunales de última instancia, tribunales constitucionales, pues por ahí está el artículo 17 de la Constitución que es fundamental, que ya lo estudiaremos mañana, de acceso a la justicia. Yo siempre digo, si tengo duda, mejor lo admito y ya lo resuelvo. Porque desecharlo, pues estoy negándole la justicia a una persona, a una serie de personas, y el 17 de la Constitución, y como dice Violeta, muchos tratados internacionales, el derecho convencional, también nos dice y nos habla del acceso a la justicia. Pero siempre hay que tener mucho cuidado y pronunciarnos sobre todos los casos en particular.
Bueno, compañeras y compañeros, por el día de hoy terminamos. Mañana ya entramos a dos temas muy importantes. Ver cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales y cuáles son los derechos políticos, y luego revisar también el primero de la Constitución, que nos dice que siempre, como en estos temas, en caso de tener duda, en pocas palabras, hay que buscar la norma que proteja el derecho humano, no la que la restrinja. Yo siempre digo, cuando un tribunal desecha una demanda, está restringiendo el derecho humano de acceso a la justicia. Pues hay que buscar, conforme al primero, siempre tratar de abrirle la puerta a toda la ciudadanía y por lo menos admitir su demanda y revisarla. Pero desechar un asunto sí tenemos que tener muy claro el argumento para desecharlo, porque ahí están los derechos humanos que tienen relación muchas veces con los derechos políticos. También vamos a ver mañana que los derechos políticos no solamente son los que están en el 35 de votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Hay otros derechos humanos que pueden convertirse también en derechos políticos, y entonces será competencia el Tribunal Electoral de esos derechos humanos cuando estén en la vertiente de derechos políticos. Bueno, por lo pronto terminamos. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día, y como les digo yo siempre a mis compañeras y compañeros cuando estamos en clase, acuérdense, mañana nos vemos, como dicen en la tele, a la misma hora en el mismo canal, o sea, mañana aquí a las 11 entramos otra vez. Muchas gracias a todas y todos, que tengan un excelente día, y recuerden, ahí está la presentación a sus órdenes para mañana. Muchas gracias, que estén muy bien. Bonita tarde, hasta luego. Hasta luego, doctor. Nos vemos, Adolfo, Mariana, Alejandra, Francisco, Ricardo, Jaime, Verónica, Alan, Ricardo, que estuvo muy participativo. Muchas gracias, Brenda, Diego. Gracias a las que no veo, a los que no veo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Gisela.